A ver si logramos terminar la clase 5 minutos antes que venga la policía de la... Está todo bien, está todo en su derecho de reclamar que salgamos a horario, y yo lo defiendo. Así que vamos a hacer el intento. Igual ese no es un error, digamos, fuera de nosotros. ¿Qué? No es un error, digamos, en el horario, porque nuestra clase termina cuando empieza la otra. Bueno, eso no es literalmente un error de horario, sino una falla sistemática por la poca disponibilidad de espacios áulicos. Yo le dije a los jefes del departamento que yo personalmente no tenía problema de dar las clases en la casa de Entre Ríos, que es una casa que se compró para alivianar, digamos, el peso, pero no la usan. Yo, por ejemplo, yo doy ética y ciudadanía ahí y estamos siempre solos, somos dos gatos locos. O sea, de las 10 aulas que tendría, 2 están ocupadas. Entonces, ahí tenés 8 aulas que podés disponer. Bueno, pero yo no puedo agarrarlos a ustedes y decir, caigamos a Entre Ríos. Entonces, en un mundo ideal deberían terminar 15 y a las 1:30 tendría, pero a la vista está que si seguimos a Sartre no estamos en el mejor de los mundos posible. Bueno, hoy vamos a ver a un argentino, a Rodolfo Kusch. Kusch, K-U-S-C-H, Kusch. Pero antes de hablar de Rodolfo Kusch, los pongo rápido en sintonía. Cuando terminamos el análisis de Heidegger, la clase de la semana pasada, habíamos llegado a esta frase: el humano es el pastor del ser, ¿no? Esta metáfora que construimos, que era esta idea de que el humano tenía que cuidar el sentido del ser mediante el lenguaje, mediante el habla, o, como dice Heidegger, el logos. ¿Por qué hay que hacer este cuidado? Bueno, para poder garantizar que se desplieguen todos los sentidos posibles del ser y no quede un sentido sobre lo demás, que era lo que Heidegger decía: la tecnología está imponiendo su interpretación del mundo y las otras interpretaciones no se están dando. Lo que está hablando Heidegger ahí era una cuestión del servicio, el humano al servicio del ser, que suponía velar por la existencia, ver las cuestiones prácticas, de que todo lo humano se ocupe del ser. Pero el problema que nos dejaba Heidegger, que yo le decía que Heidegger nos deja preguntas, no da respuestas. La pregunta que nos dejaría ¿es posible un humano que se ocupe de todo el sentido del ser, en este sentido heideggeriano? Para Heidegger no era posible eso, ¿no? Para Heidegger, la consecuencia de eso, de esta imposibilidad, era el Dasman, como suena, D-A-S-M-A-N, que era el humano inauténtico, el que no reconoce que está ahí. Es como lo que seríamos todos nosotros, negamos nuestro ser ahí. Pero para Rodolfo Kusch, ese humano ya existía, el humano que Heidegger estaba buscando, que andaba desvanándose los sesos en el bosque oscuro, leyendo poemas de Hölderlin, o tratando de interpretar de vuelta a Parménides, Heráclito, eso que se rompía los sesos. Kusch dice, está buscando algo que ya estaba, que ya sucedía. Pero ¿por qué Heidegger no lo encontraba? Porque el humano que Heidegger pensaba era el humano occidental. Es lo que dice, es más, el propio Heidegger lo dice: el humano occidental ha olvidado el sentido del ser. Y Kusch dice, ¿cuál es este humano occidental que olvidó el sentido del ser? Bueno, el burgués, el snobs, el burócrata, el que representa el sueño americano, ese humano. En contraposición, dice Kusch, hay otros humanos que no tienen este problema. Los humanos de la perspectiva de los pueblos originarios, dice Kusch, los llamados indios. Nadie lo dice, los llamados indios. Los indios, los americanos nativos, los pueblos originarios,
Su manera de ser en el mundo no era cosificando, tratando objetos, sino que era un simple estar entre las cosas. Y estar entre las cosas, se los digo como una noción. ¿Recuerdan qué quiere decir cuando yo digo que es una noción? Cuando digo ser ahí es una noción, ¿cómo lo tienen que escribir? Y si yo digo estar entre las cosas es una noción, ¿cómo lo tienen que escribir? ¿Cómo lo tienen que escribir? Con guiones. Estar entre las cosas. Estar entre las cosas, ¿verdad? Estar entre las cosas es lo que hace el indio. Va a decir Kush, los indios parecen ser los únicos humanos que siguen el sentido del ser. La manera en que ven el mundo no es para demostrar verdades, sino para meditar sobre el mundo. Mientras que Occidente pretende dominar entes, el indio está en un patio de objetos de los cuales forma parte. Sobre eso vamos a hablar hoy. Sobre este humano, sobre esta propuesta de Kush, una filosofía, una antropología filosófica desarrollada en Argentina, pensada para América. Por eso el libro se llama Esbozo de una antropología filosófica americana. No entre diapositivas. No lo pasé. Sí hay, siempre hay. Nació en Buenos Aires en 1932 y fallece en Jujuy en 1979. Se recibe en 1948 como profesor de filosofía en la UBA y desarrolló su pensamiento entre la década del 60 y el 79. Kush tuvo la mala suerte, o la buena suerte, dependerá de ustedes, de querer hacer filosofía en tiempos de dictadura. Lo que eso hace que cuando vos querés presentar un pensamiento sobre la emancipación, la liberación, o simplemente crítico, en un contexto donde eso se considera insurgente, provocador, y bueno, te puede complicar las cosas. Kush no muere, no lo mata la dictadura, pero sus textos y sus pensamientos son censurados. Tal es así que recién, hace unos 20 años, se redescubren sus textos y se ha hecho un trabajo sistemático por reeditarlos. Todavía no se ha terminado de reeditar toda su obra. La cantidad de cosas que ha escrito es bestial. No, ¿cómo está todo bien? Entonces, la pregunta es, ¿por qué Kush no dice antropología filosófica americana y dice esbozo de una antropología filosófica americana? Bueno, en principio, la obra esta es quizás la más madura de la que tenemos publicada, habría que esperar que se publique más cosas. Se publica en el 78, él muere en el 79, es decir, es la última de las obras que escribe, y presenta un esquema, es un esbozo porque es un esquema de cómo tendría que ser disciplinarmente una antropología filosófica americana. En cierto punto, ya se presenta como separada de otras antropologías científicas, antropologías metafísicas, antropologías pragmáticas. El apelativo americano se utiliza para distinguirse de dos cosas. Por un lado, de la universalidad. No es lo humano una cuestión trascendental. Pero por otro lado, para distinguirse del particularismo. No es la antropología argentina, ¿no? Habla de una representación de cómo unos seres se entienden gente de un pueblo. Por eso la manera en que escribe Kush es en base a los informes, las narrativas de experiencias del pueblo, y en vez de juzgarlas y decir son metáforas de ignorantes que no están civilizados,
él asume que el discurso tiene un sentido. Esta cuestión proviene de la formación de Kush, porque Kush se formó con todos los filósofos que hemos estado viendo hasta ahora. Él los leyó Heidegger, leyó Sartre, leyó Pascal, todos europeos. Y todos estos europeos postulaban una imagen universal del humano. Y la pregunta que se hizo Kush es, ¿ese humano, el humano de Heidegger, tiene un lugar acá en América? A su vez se preguntó, ¿ese humano que tiene clases sociales y que aspira a ser un burgués educado, dice algo sobre el humano de América? Él notó que la formación del burgués europeo americano interpelaba una idea de lo americano. Y esa interpelación, dice, siempre es despectiva, siempre crítica. Los latinos somos los sucios. Como si lo americano no estuviera viviendo nunca de forma auténtica la vida humana. Como que los humanos del continente americano, los humanos que representan el pueblo originario, o los humanos que han sido acriollados, jamás van a poder agarrar lo auténtico, que viven en eterna mala fe, si somos sartrianos. Tal es así que los textos que analiza Kush y que hablan sobre lo americano, dice, los latinos actúan de mala fe, como que reniegan el proceso civilizatorio. ¿Por qué? Y porque el americano tiene que acomodarse al ideal europeo y siempre resistencias, siempre resistencias. Entonces, y esto es una interpretación mía, tómenla o déjenla, Kush se va a proponer americanizar a Heidegger. Va a decir, Heidegger, te vamos a poner una alpargata y unos mates y vamos al campo. Le va a sacar todo ese esnovismo que apestaba a Heidegger, porque no está en contra de Heidegger. Heidegger tiene cosas interesantes, pero metió la pata porque universalizó un particular, que es el europeo. Ahora sí, volviendo a Kush, más allá de esta imagen, esta figura que yo digo de americanizar a Heidegger, que no aparece en ningún texto, es una lectura mía, lo que sí hace Kush, y lo dice, es que va a recuperar dos problemas que dejó Heidegger. Como para que Kush al leer a Heidegger, dice, acá hay dos cosas que quedaron sueltas. Por un lado, la cuestión del peso ontológico de la metafísica. El peso ontológico de la metafísica. De toda la metafísica, no. Heidegger siempre critica una metafísica particular, que es la que desarrolla la ciencia-tecnología, la que dice que todo lo que existe puede ser evaluado en un sentido atómico, en un sentido biológico, en un sentido químico, en un sentido fisiológico, lo que cosifica. Entonces dice, esto es un problema, la cosificación. Y por otro lado, el otro problema que va a recuperar es esta sensación de la pérdida del sentido de uno. Esa pérdida de la pregunta por el ser. La cuestión de la existencia que quedó de lado. Porque Kush, con Heidegger, aquí coincide, comprende que la humanidad se ha cerrado, se ha encapsulado, ha quedado bajo el monopolio de una conciencia que no piensa sobre sí misma, sino que piensa en las cosas. La salida para fracturar esta cápsula de Heidegger era el lenguaje. El humano es el pastor del ser, la casa del ser es el habla, el lenguaje. ¿No? La salida que propone Heidegger es el lenguaje. Y acá es donde Kush dice no, error, porque el lenguaje también es europeo. La salida, lo que va a fracturar esta cápsula es el pueblo, el pensamiento popular. Él dice el subsuelo social de lo americano, el subsuelo social de lo americano, el subsuelo social. No la superficie colonizada.
acriollada, aburguesada, el subsuelo, donde continúan nuestras prácticas. Entonces, cuando Kush habla de pueblo, está pensando el problema humano americano. No va a decir humano, va a decir pueblo. Está básicamente haciendo un análisis antropológico práctico de la entidad pueblo, de la idea pueblo. ¿Qué es el pueblo? ¿Cómo se identifica el pueblo? ¿Qué acciones particularizan al ser del pueblo? No se confundan, la respuesta no es universal, ya les dije, no va a ser una respuesta trascendental. Y no se confundan, no es el pueblo argentino, es lo americano. Por eso la respuesta que va a dar dice, hay dos acciones que caracterizan al pueblo. ¿Pueblo qué? Americano, porque hablamos del humano americano. Están las acciones que dominan al pueblo. El pensamiento causal lo llama él, el pensamiento de la causa, que tiene una estructura de ciudadano. Esta estructura de ciudadano tiene que ver con la ciudad imperial, la ciudad de la colonia. Él dice, las acciones que dominan son las que producen un tipo de humano. ¿Qué humano? El de la colonia. El que vive por y para la colonia. Eso aparece en la página 372 del texto a leer. El hombre en la colonia. Y hay acciones que liberan al pueblo. La oposición del pensamiento causal va a ser lo que se llama el pensamiento seminal. S-E-M-I-N-A-L. Seminal, que es la cultura indígena. Lo que representa la costumbre de tratar las cosas en tanto que son. No en tanto que es una cosa, en tanto que ya es algo. Si la estructura causal produce hombres de la colonia, la estructura del pensamiento seminal va a construir humanos que dicen, así es el mundo. El así es. El así es. Es una frase que aparece muchas veces en Kush. Así es. Veamos un poquito este pensamiento causal. Y en contraposición después veamos un poquito el pensamiento seminal. ¿Estamos hasta acá? ¿Me están siguiendo? ¿Bien? ¿Estamos en los niveles? ¿Ninguna duda, pregunta por ahora? Empecé muy rápido, voy más lento. El pensamiento occidental es el pensamiento de la colonia, de lo imperial, de lo causal. Son tres figuras que van de la mano: colonia, imperio y causa. ¿Qué es la diferencia entre colonia e imperio? Bueno, en términos históricos, la colonia es lo que ha sido dominado para que sustraer los, ¿cómo se llaman? Materiales, los recursos, gracias, en quien domina esa colonia. El imperio opera con múltiples colonias y sistematiza las colonias en orden de recursos y eficacias. Y a la vez establece estructuras de órdenes sociales, cívicos, políticos, culturales. Yo te puedo colonizar, pero vos podés desarrollar tu propia cultura. Pero si yo te colonizo imperialmente, voy a obligarte que abandones tu cultura y que te adaptes a mi lenguaje, a mi manera de ver. Y es causal porque va a operar con tanto éxito que quizás tu abuelo se acuerde del idioma que hablabas originalmente, pero vos ya no podés pensar de otra manera que no sea con la lengua castellana. Ejemplo es el huarpe. ¿Dónde están los que hablan huarpe? ¿Eh? Todo esto parece la figura del pensamiento occidental. ¿Cuál es la característica de este pensamiento occidental? El pensamiento occidental entiende que la realidad está llena de objetos, montañas, lagos, árboles,
pumas, son todos objetos. Estos objetos aparecen delante del sujeto, como, oh, se mostró ante mí la montaña, el valle, ¿no? Eso decía Husserl, dice Merleau-Ponty. La conciencia es lo que me aparece ante mí. Eso es lo que sostenían estas personas. Lo que a ustedes le estaban gustando ahí, que defendían a Merleau-Ponty, a Husserl, a Sartre. Todo eso, occidentales ustedes. Me dan asco. Si aparecen ante mí, dice el pensamiento occidental, lo que voy a tratar es de comprenderlo racionalmente, porque claro, este sujeto es racional, claramente. Y ser un sujeto racional es aquel que va a tratar de dar explicaciones metódicas de esos objetos. ¿Y para qué voy a explicar el objeto? Y para manipularlo, para dominarlo. Esa es la tarea del humano, dominar las cosas. Lo decía Heidegger, el ser al alcance de la mano. Alcance de la mano. En contraposición, el pensamiento seminal, el pensamiento indígena, desestima completamente el sentido de esta tarea de dominio, de manipulación. Porque ¿qué tiene el pensamiento americano? El pensamiento seminal. Comprende que Occidente parte de un supuesto. Los objetos aparecen frente a los sujetos. Que hay un lugar en donde nos encontramos con cosas. Que hay un espacio en donde hay objetos y yo me los encuentro en tanto que sujeto. Y en tanto que sujeto puedo reclamar esos objetos. Pero dice el pensamiento americano, eso que funciona para Occidente, no funciona para nosotros. Porque nosotros no tenemos un lugar nuestro. Desde que sos una colonia, desde que has sido dominado, tu lugar no es tu lugar. Donde habitas no es propio. No es posible jamás construir ese pensamiento. El lugar no es de nadie. Es un lugar donde resido, donde estoy acogido, pero que no puedo reclamar. Y si no puedo reclamar el espacio, no puedo reclamar los objetos dentro del espacio. ¿Me van siguiendo? Esto lleva, dice Kusch, a entender, para el pensamiento americano, que uno no se encuentra con cosas al igual que en pensamiento occidental, sino que uno habita con cosas, cohabita con cosas. Hay acontecimientos que se producen y uno es parte de esos aconteceres. Las cosas están sucediendo, se están dando, y yo me estoy dando entre ellas. No hay una fijeza, hay un movimiento. Bueno, dice Kusch, ¿no es parte de la historia de América la historia de los movimientos sociales? Siempre hay un movimiento. ¿Qué implica este movimiento? Bueno, implica que el sujeto no está aislado, está envuelto, atravesado. Tan atravesado, enrevesado, que no puede entender o distinguir causas de efectos, como sí puede hacer el pensamiento occidental. El pensamiento occidental se puede separar y decir, estas son las causas, estos son los efectos. Acá no, acá en la mezcolanza. Por lo tanto, dice Kusch, el pueblo americano no busca causas, no busca motivos, porque en su perspectiva no tiene sentido buscar causas o motivos. Pues, ¿por qué? Porque no existen las causas y los motivos. Entonces, ¿qué trata de hacer el americano, el pueblo originario? El que sufrió el proceso de ser acriollado. Va a tratar de saber cómo sucede lo que sucede. Y acá, semántica. Hay tres tipos de saber.
El saber qué, el saber por qué y el saber cómo. Esto es una distinción tradicional, no la inventa Kush, existe hace varios años de los griegos aquí, que muchas veces yo lo molesto a ustedes para que puedan identificar el orden de la pregunta que tienen que hacer. El saber qué es la identidad de algo, querer conocer la identidad. ¿Qué es el ser? ¿No? ¿Qué pregunta hay que hacerse ahora? Sobre el qué. El saber por qué es explicar por qué tiene esa identidad. ¿Por qué el ser se dice de muchas maneras? ¿No? Entonces, bueno, explicamos por qué el ser tiene un horizonte, ¿no? El saber por qué es una explicación. El saber qué y el saber por qué son propios del pensamiento occidental. El occidente se encuentra con cosas, con quid. Qué y quid tienen que ver con el mismo objeto, la cosa. Saber qué es eso que me encontré ahí, la identidad, el sujeto que reconoce la identidad del objeto. Y saber por qué tiene esa identidad, porque si yo conozco su identidad, ¿qué puedo hacer? Manipularlo. Ni esas dos preguntas son propias del pensamiento occidental. El pensamiento americano, el pensamiento seminal, va a hacer la pregunta del cómo. El cómo es cómo hacer algo. En este caso, cómo hacer al ser. Cómo producir ser, no cosas. Y ahí está la diferencia sustancial que ve Kush entre el humano occidental que Heidegger, de última, diagnostica correctamente. Kush diría, si Heidegger hubiese hecho más hincapié de que el humano del que está hablando es el europeo, diríamos qué buen diagnóstico has hecho, Heidegger. El problema es que lo universalizó. Porque cuando vamos al humano americano, vemos que no quieren explicar, quieren saber cómo. Buscar la forma, la estructura que produce seres. Lo cual lleva a la importancia del ritual y lo sagrado. Porque lo ritual y lo sagrado tiene que ver siempre con la lógica del cómo. A ver, para que se entienda esta idea puntual. Yo no sé si son cristianos, pero por donde vivimos, asumo que entienden un poco la mitología cristiana. Por ejemplo, el bautismo, ¿no? ¿Saben lo que implica el bautismo en el cristianismo? Pasar a ser hijos de Dios. No, pero hacerlo, ¿cómo se hace? Se sumerge recién nacidos para eliminar los pecados originales de la raíz. Claro, quedémonos con la parte repetitiva. Te mojo la cabeza. ¿Por qué hacemos eso? Eso es el ritual. Porque estamos repitiendo un mito que aparece en la Biblia, que es Jesús. No, el de Daniel. Sí. Juan Bautista. Bautiza a Jesús. Eso, bautiza a Jesús. No, Adán y Eva no, olvídate. No. Estamos en el segundo libro. Vos estás en el primer testamento, yo estoy en el segundo testamento. Se repite ese ritual y al repetir se produce un ser. Por ejemplo, el ser cristiano. Te cristianizo, ¿no? Bueno, lo ritual tiene eso. Al repetir las mismas prácticas de la realidad, de la naturaleza o de Dios, voy a poder producir ese ser que me interesa. Como me interesa ese ser, lo sacralizo, lo valoro. Lo sagrado es eso que no quiero contaminar, que no quiero cosificar, que no es transferible. Yo no puedo vender lo sagrado. Lo sagrado no se vende. Lo sagrado no se comercializa, no pasa por ningún proceso de la tecné, no puede ser tecnificado. ¿Bien?
Una pregunta. Volviendo un poco atrás de la pregunta de se hace el pensamiento cómo es hacer el ser o cómo se hace el ser. ¿Más claro? Que la pregunta que se hace en el pensamiento cristiano es ¿cómo es hacer el ser o cómo se hace el ser? Porque no sé si lo noté bien. ¿Cómo se produce el ser? ¿Cómo se da el ser? ¿Cómo hacer ser? También hacer ser está bien, sí, hacer, pero un trabalenguas. Entonces, lo que va a buscar el pensamiento americano es repetir las formas precisas que dieron surgimiento al ser. Dicho eso, va a decir Kush. ¿Hasta qué hora teníamos tiempo? 5:45. No, el pensamiento seminal, o sea, queda una hora, más o menos. El pensamiento seminal, va a decir Kush, el pensamiento seminal es el pensamiento americano, ¿ok? Yo todavía no expliqué lo de seminal, yo sé que digo, ¿por qué seminal? Ya voy a llegar, estoy mostrando la contracara. El pensamiento seminal, va a decir Kush, es necesario para el pueblo indígena, para los pueblos originarios. ¿Por qué? Porque es la forma de interpretar cómo la realidad se produce y se desgasta continuamente, como las hojas que reverdecen y se marchitan según las estaciones. ¿Bien? Muestra cómo yo me interrelaciono con aquellas cosas que habitan conmigo y generan acontecimientos. Por ejemplo, el brotar de las flores. Eso es un acontecimiento. ¿Bien? O el nacimiento de una llama. Estoy pensando en cuestiones autóctonas, ¿no? Poder conocer estas cosas para el pueblo indígena, dice Kush, era muy importante. No solo porque le daba sentido a la basura. Eso me traicionó mi lenguaje heideggeriano. No solamente les permitía habitar el mundo, entender, reconocer, estoy sacándome el bagaje metafísico del discurso heideggeriano, reconocer cómo el mundo se repara y se desgarra a sí mismo en un constante movimiento. Se repara y se desgarra. Llega el invierno y se marchitan las hojas. Llega la primavera y todo reverdece, ¿no? El mundo se repara. Entonces, dice el pueblo indígena, tenemos que aprender a cómo hacer esto, a reparar y a desgarrar. ¿Por qué? Porque así vamos a entender cuál es el refugio que nos da este mundo y cuál es la intemperie. ¿Cuál es el refugio y la intemperie de nuestra existencia? ¿Dónde está el refugio de nuestra existencia y dónde está la intemperie de nuestra existencia? Es un juego de diferencias y opuestos, básicamente. No es que el opuesto establece que uno sea mejor que el otro, no, necesitamos estas oposiciones, necesitamos estas diferencias, que es lo que le permite al humano americano tener certeza sobre el mundo. Ver lo que nosotros, con ojos occidentales, no podemos ver. Hay un ejemplo que solamente lo conocen, que se ha popularizado, que tiene que ver con nosotros, nuestros ojos occidentales, que vemos un color de blanco en la nieve, y los inuit ven entre 7 y 8 colores de blanco, ¿no? Por cómo entienden el mundo. Entienden, esa nieve blanca es un refugio, te paras ahí, puedes construir un iglú. Esa nieve blanca es la intemperie, te paras ahí y te hundes. Y uno ve nieve blanca. Pero está hablando de eso, la importancia de entender lo que repara y lo que desgarra, lo que es refugio y lo que es intemperie. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque uno está en el medio de las cosas. Y acá es
el corrimiento que hay entre el pensamiento de Kush, antropológico y filosófico, y el pensamiento de las otras antropologías filosóficas que vimos con los demás autores, donde el humano estaba en el centro, un sujeto que ve objetos. Acá estoy en el medio, se me cruza todo. Yo no estoy en el centro, no es una centralidad, sino que estoy entre las cosas. Si estoy vivo en esta realidad de aconteceres infinitos y diversos. Pero, dice Kush, los pueblos originarios sabían que si estaban vivos no era porque ellos dominaban, sino porque se han dado una serie de grandes acontecimientos que no domino ni comprendo del todo, no importa cuánto intente racionalizarlos. ¿Por qué sigo aquí? ¿Por qué las cosas, en su cambio y su oposición, siempre estoy más o menos aquí? No importa cuánto racionalice o mida al mundo, no hay manera de establecer un sentido. Lo único que veo son cosas que surgen y que pueden desvanecerse. Y yo sé lo que les va a pasar a ustedes. Van a leer, por ejemplo, este fragmento. Dice lo siguiente, página 377. Por este lado, solo cabe detectar lo impensable que completa el pensamiento, en la misma medida que el pensar de cosas se completa en el pensar de la anticosa. El área que, como dijimos, trasciende a la así llamada realidad contundente incontractual. Esta vasija, por ejemplo, responde a un contrato sobre las necesidades, porque sirve para beber, pero trasciende hacia el mundo de lo divino a través de la decoración y los ritos de sacralización. El mundo de las cosas es compensado entonces por el apoyo del pensamiento en las rugosidades simbólicas que asoman manifiestamente a través del tacto existencial. Y ustedes dicen, es complejo ese texto. ¿Dónde está lo que me acabas de señalar, Palabar? Y es justo que digan eso. Yo se lo voy a señalar. Primero, recuerden el método que les dije al principio de Kush. Vamos a analizar el discurso de los pueblos, asumiendo que ese discurso está hablando de lo humano. El discurso no es solamente lo que se pone en palabras, es todo lo que es cómo, lo que produce. Por eso la vasija es un discurso. ¿Qué produce? Porque si yo lo pienso en términos occidentales, la vasija sirve para beber, dice, porque sirve para beber, ¿no? Pero también hace algo, repite, dice, hay un rito de sacralización, una compensación. ¿Cuál es esa compensación? El tacto existencial. Al tocar la vasija hecho del barro, de este barro donde yo vivo, muestro que no hay diferencia entre lo que tengo en mi mano y lo que está bajo mis pies. De vuelta, estoy entre medio de las cosas. La cosa y la anticosa, dice. Lo que es puede no serlo y lo que no es puede serlo. Y yo estoy en ese medio. Y lo único que tengo es un contrato que digo, por ahora está sucediendo esto que soy. Detectar lo impensable con el pensamiento. Nunca lo vamos a poder hacer. No podemos. Entonces, en vez de resistir, aceptarlo.
Esto lleva a comprender que tenemos dos modos de pensar a lo humano. El occidental y el del pueblo. El occidental es el humano que ve al mundo y lo compartimenta. ¿Cómo lo compartimenta? Con definiciones, con explicaciones mecanicistas, con imágenes causales o imágenes del progreso. ¿Qué está haciendo el occidental? Construye un sistema que trata de ganar conciencia de por qué sucede lo que sucede. ¿Por qué sucede lo que sucede? El pueblo no es el humano que ve al mundo, es el humano que siente al mundo, que siente al mundo. Y al sentirlo, se abre el mundo. ¿Cómo se abre? Mediante ritos. Vamos, todos ustedes tienen ritos. Si toman mate, ya son partícipes de un rito que tiene muchos años, que va más allá de toda pretensión occidental. Los ritos no se explican racionalmente. ¿Por qué haces esto? Se explican sentimentalmente. Porque me afectan, tienen una afectividad, me hacen sentir cosas. Los ritos nos permiten superar la negatividad de los acontecimientos, el hecho de que dejará de ser, y nos permite acomodarnos en el mundo. No puedo empezar mi día si no me tomo un café. ¿Nunca tuvieron esa sensación? ¿No empiezo mi día si no hago tal cosa? Es el sentido de comunidad ante el mundo. Es estar cómodo con lo que sucede. Estar cómodo con lo que sucede. Tan cómodo como cuando siento el barro en la vasija y tomo agua de ella. Y me refresco. Y digo, esta agua no es lo mismo que el agua embotellada. Por supuesto, sí, sí. Somos ritos. Pero yo me imagino que se han preguntado algo. ¿Qué significa superar la negatividad de los acontecimientos? Porque esto es como muy ambiguo. ¿Y qué significa acceder a la comodidad? ¿Qué se te diga de lo cómodo? Bueno, acá es Kush siendo un maldito genio. Porque dice, el indígena, ¿no?, se lo puso en una situación que es incómoda. ¿Por qué incómoda? Porque le impusieron un pensamiento que no le corresponde. Lo hacen pensar al mundo de una manera que no es. ¿Y cómo se lo impuso? Mediante procesos de civilización. Lo obligaron a presentarse como un no humano para sí. Negar su propia humanidad. ¿Por qué? ¿Qué le han dicho? Le han dicho que la humanidad que él representa no representa la humanidad. No es una humanidad que se puede comprender. Lo hacen sentir, dice Kush, el hedor de su propia existencia, que apesta a indio. ¿No? Esto es una cosa que en la obra que trabajamos no está profundizado, como que nos menciona pasar. Pero esta idea de el olor a indio lo menciona muchas veces Kush a lo largo de su obra. El olor a indio es un concepto que produce él, que tiene que ver con esto de que por más que el indio acepte la colonia y el imperio y se culturalice y se acriolle, va a seguir siendo indio y el hombre occidental se lo va a seguir señalando para que se siga angustiando de su condición no europea. Que se lave con jabón porque sigue oliendo a indio. Es algo que te entra por las fosas nasales, ni siquiera tengo que ver, ya sé que sos indio, dice. Es terrible, es terrible. Porque es una base racista. Pero es
Esto es existencial, porque ubica al occidental y la experiencia occidental del mundo como lo ejemplar. Como lo ejemplar. Esta idea del olor que genera incomodidad, podemos verlo actualmente en muchas relaciones sociales. Cremas que te ponen más blanco, jabones que te ponen la piel más pálida. Puede ser como también, más que en productos, inclusive ese pensamiento que tiene mucha gente que todo lo bueno está afuera, en Europa, y todo lo malo es la gente de acá mismo. Bueno, esa idea de que el occidente está civilizado y nosotros somos una manga de brutos. ¿Mm? O también creo que evolución para cumplir con una hegemonía de alguien que puede estar. Alguien que puede broncearse. Alguien que puede broncearse. La idea del bronceado es que vos sos blanco, teta de monja o nalga de cura. Es decir, no es para que le demos a todos. Y podés oscurecer tu piel al sol. ¿Qué pasa con los que tienen la piel tostada? ¿Qué pasa con los afro-argentinos o los afrodescendientes? No se pueden tostar. O con los propios pueblos indígenas, los pueblos originarios. Kush dice indígena. No existía todavía ese debate sobre el pueblo originario, ¿no? Van a ver que él dice indígena, pero no es tarado Kush. Sabe las connotaciones negativas y la construcción del indigenismo, ¿no? Lo entiende. Y él lo está retomando para desembarazarlo de todos los sesgos occidentales. En ese sentido es muy astuto. Y utiliza esas palabras para que nosotros sintamos la incomodidad que existencialmente experimentan los pueblos originarios. Por eso va a usar palabras crudas, como el hedor o la bosta. Aparecen palabras así. Entonces, el pueblo originario, el indígena, está en una situación incómoda, pero también está en una situación negativa, porque se desestimó su propuesta de humanidad. No solamente se le dijo que no representaba el ejemplo de humanidad, sino que ni siquiera su humanidad servía como una segunda categoría de humanidad, porque su manera de ser humano se le entendió como incompleta, como inadecuada, como ingenua, como tonta. ¿Qué es el indígena sino el salvaje? El problema es que este indígena salvaje, inadecuado, no puede dejar de serlo. No puede vivir ni estar de otra manera de la que ya es. No puede escapar. Entonces dice Kush, aparece ya como negado, lo que lo lleva al humano americano en un plano de aonticidad. Onticidad tiene que ver con lo óntico, con lo que es. La A, el prefijo A en el griego antiguo es una negación. Entonces, que el pueblo americano esté en un plano de aonticidad es que ni siquiera se le dio el rol de ser. No entró en la categoría de lo que está haciendo para el pensamiento occidental. Y Kush dice, ¿y si en vez de decirle al indio dónde está, le preguntamos dónde él cree que está? Entonces, Kush, como antropólogo y filósofo, recopila discursos y se da cuenta de que
para el indio estar en el lugar que le parece apropiado. Está en el lugar que quiere estar. Está en el lugar que considera indicado. No estoy hablando del lugar que el europeo lo pone. ¿Bien? Estoy en el lugar donde el indio se pone a sí mismo. ¿Por qué? ¿Dónde dice el pueblo americano dónde está? Está siendo parte del paisaje. No es alguien que ve el paisaje, es parte del paisaje. Soy con estas rocas, con estas montañas, con estos lagos, con estos animales. Porque dice Kush, en este mundo es donde se articula, es donde sucede, es donde sabe qué hacer para que las cosas sucedan. Cuando pusimos al indio en la ciudad europea, no sabía qué hacer, porque no conocía, no era su lugar. Vos cuando vas, dice Kush, si yo quisiera vivir como vivía el pueblo, yo me voy a sentir como fuera del lugar, no ellos. Ellos saben qué hacer, qué consumir, qué producir, qué realizar. Todas las carencias que yo lo veo desde mi lógica. Ellos ya estaban siendo. Entonces aparece uno de los conceptos centrales del pensamiento de Kush, que es la continuación, digamos, es el segundo nivel del estar entre las cosas, que es el estar siendo. Estar siendo. El pueblo originario, los indios, lo americano, se articula de la realidad estando siendo. Esta es la forma del habitar del ser humano que se relaciona no con cosas, sino con el ser de las cosas. Eso que Heidegger extrañaba y quería, volvamos al sentido. Acá está, ya estaba acá. No hay que volver, ya estamos ahí. Porque el estar siendo tiene como meta dejar que las cosas sean, no imponerles un modo de ser. Y implica estar entre las cosas. Yo dejo que las cosas sean y estoy entre ellas. Dejo que las cosas sean y estoy entre ellas. Lo que pasa es que Occidente obligó a los pueblos americanos a abandonar su estar siendo entre las cosas. Le dijeron, tenés que manipular y dominar las cosas. Lo digo en criollo. El pueblo occidental le dijo al pueblo americano, abandoná tu relación horizontal humano-mundo y utiliza una relación vertical humano-mundo. Cambiamos lo horizontal, ser parte del paisaje, a lo vertical, pintar el paisaje. Pretencioso. Quizás lo que apestan no son los indios. Dice Kush. Si no lo haces, no lo haces. ¿Qué? Si no lo haces, Obvio, por supuesto. Sí. Y de los peores salvajes. Este tipo de pensamiento puede relacionarse a la vez con lo que sería la ecología o el cuidado del medio ambiente, por ejemplo, porque uno está haciendo entre las cosas también puede implicar el cuidado y no el manipular y usar y... Bueno, sí, podemos hacer ciertas conexiones, pero recordad que esta defensa de la ecología, ¿de dónde proviene este discurso? El concepto ecológico es un concepto alemán. De los hippies alemanes. Que tienen esa nostalgia de pérdida con el mundo. Estas personas, los pueblos americanos para Kush, nunca tuvieron esa pérdida con el mundo. Entonces, no necesitan herramientas para volver a recuperar si nunca lo han perdido. No necesitan el concepto de lo ecológico.
Lo ecológico tiene sentido si por siglos vivimos con una relación verticalista, extractivista sobre el mundo. Pero el pueblo originario no tiene esa lógica. ¿Entendés? Adiós. Pero, a pesar de no ser así, América fue colonizada. Entonces, donde no había un problema, se generó un problema. Se generó una contradicción. Se obligó a que convivan dos ideas de lo humano que son incompatibles. El humano occidental y el humano americano. En la página 426 dice: el problema de América es la contradicción entre lo que ocurre realmente con lo humano en su inseguridad de estar siendo, que hace al humano en general, y la estrategia ambigua y explotadora de la filosofía del mercado. O sea, la contradicción viene en que tenemos un grupo de personas que se esfuerzan por estar siendo, pero que ya sienten inseguridad porque la están formando para que entiendan que eso es no ser humano, es falta de onticidad. Y encima viene esta estrategia, dice, de la filosofía del mercado, de bienes que se comercian. Dice, es el mercado de las cosas de América y sus hombres convertidos en modelos cosificados. Ya no hay un juego con el mundo, sino hay seriedad, la seriedad de la ciencia, la seriedad del Estado. Porque eran niños que estaban jugando y nosotros que estamos emancipados, los occidentales modernos, vinimos a que ustedes pasen, los pueblos originarios, a la madurez, porque eran inmaduros. Dejen de jugar, conviértanse en humanos en serio. No, sí. Ahí también podría, digamos, no ser conviértanse en humanos, no conviértanse en hombres, digamos. El hecho de Bien, sí. esto que utilizar las cosas, digamos, vos estás antes, tiene que ver como esto de ser varones, digamos. Claro. Que la mujer. Bueno, profundizando tu interpretación, que no está desacertada, recordemos que habíamos hablado hace unos minutos atrás de la idea de conocer es dominar. Esa metáfora la inventa Bacon, ¿no? Esa metáfora la inventa Francis Bacon en el Nuevo Organum de la Ciencia, que es el fundador de la ciencia experimental, padre de la ciencia moderna. Esa metáfora que dice conocer es dominar, no sé si lo dije acá o si lo dije. Sí. Ah, bueno, entonces ya está. Va con esa línea, el dominio sobre lo femenino, ¿no? Entonces está eso que vos señalaste, ¿no? Está operando. Es más, para hacer un segundo nivel, Kuhn dice el hombre occidental y el pueblo americano. O sea, no hay una generalización en el pueblo. Y también cuando hablan ustedes de que ya no se explican las cosas racionalmente, sino que subliminalmente, en los pueblos originarios también hay una distinción clara, por ejemplo, con Kant, que no valoraba mucho lo sentimental. A ver. O lo ponían en las mujeres, digamos. En ese sentido sí puede ser. O esa idea de que siempre lo racional está por arriba de lo sentimental. Bien. Profe, ¿Sí? estar siendo es una vuelta a la ansiedad o no le interesa No. Una vuelta. Es una cuestión ontológica, existencial. Es una caracterización del cómo es este humano, el americano. Y acá yo quería hacer una aclaración, porque después de todo este discurso parece que, pobres los pueblos originarios. Y Kuhn dice, yo no pretendo victimizar al pueblo. A ver, no es no reconocer los procesos violentos de colonización imperial que existieron, que fueron reales. O sea, no es desconocer eso, pero tampoco es victimizar. ¿Por qué? Dice Kuhn. Porque los pueblos también se resistieron. Se resistieron a este proceso de occidentalización.
Porque los americanos, dice Kush, rápidamente comprendieron que el modelo de humano que le estaban proponiendo era insuficiente para ellos. Y se dieron cuenta que si bien perdieron una batalla por las armas, ¿no? O por técnicas de dominación, encontraron otras maneras de resistencia para pervivir. Y dice, esto es obvio porque si no, yo no podría hablar de esto que estoy hablando. Si hubiese desaparecido, si hubiese, vamos a usar un término de antropología cultural, un etnocidio, yo jamás podría haber sustraído y llegado a esta conclusión. Esto persiste. Y para persistir hay que resistir. Y algo que sabían bien los pueblos americanos era comprender al mundo en su manera en que se destruía y se reconstruía, porque toda su vida se dedicaron a eso, a buscar refugios en la intemperie. Entonces, cuando el hombre occidental extendió la intemperie, tuvieron que desarrollar nuevas técnicas para producir refugios, con nuevos ritos, nuevos espacios sagrados. Entonces dicen, no estoy victimizando. Estoy justamente, si yo puedo hablar de esto es porque tuvieron éxito en su práctica de supervivencia. Dicho de otro modo, lograron mantener lo seminal de su pensamiento, la semilla. Y ahora explicamos qué es el pensamiento seminal. Le dije que se lo iba a explicar, ¿no? Pero si no hacemos toda esta vuelta, no se llega por qué estamos acá. El pensamiento seminal es el concepto de la semilla, del elemento importante, el elemento que tiene todo lo necesario para que brote, para que se repite el ciclo. El pensamiento seminal es propio de las prácticas de resistencia para mantener mi idea de lo humano. Es la capacidad de experimentar el fundamento de nuestras experiencias. Y acá tienen que entender que el pensamiento seminal, por ser una práctica de resistencia, no se puede explicar racionalmente. No les puedo dar, o Kush diría, no les puedo dar una definición, les puedo dar ejemplos, les puedo dar metáforas, donde se fisura el lenguaje occidental, donde se fragmenta, donde puedan ustedes, a través del ejemplo, darse cuenta de que hay algo mayor de la existencia de cosas que te están presentando. Entonces, el ejemplo que repite continuamente Kush es el siguiente, lo voy a leer. Página 396. Con el pan afirmo un qué. El qué es una identidad. Pero detrás me presiona un qué mayúsculo. ¿Tenés? El que es pan y después tenés el qué. El qué. Un qué que no logro aprender con este pan. Él dice, cuando se hace pan de la manera no occidental, por ejemplo, yo no sé si alguna vez han comido pan cocinado con arena. Bueno, el norte de acá de San Juan es muy común, se sigue haciendo. Yo en mis... lo voy a decir... En mis estudios etnográficos académicos de proyectos de investigación financiados para entender las prácticas de habitar del norte de San Juan, donde nos íbamos a los pueblos precordilleranos a convivir con la gente de ahí, en Colanguil, en Calingasta, en Malimán, pueblitos de 5 familias, donde no hay luz, donde se produce con lo que se tiene y se vive de lo que da la tierra. ¿Bien? Se puede cocinar el pan en un horno de barro, que seguramente conocen, que también es propio de una parte de resistencia, o con arena. Hacen una masa, con grasa de animal, porque no hay otra cosa, y se calienta arena y la masa se cubre de arena caliente. O sea, literalmente arena.
Y la arena va a cocinar todo. Después lo sacás, raspas la arena y te queda el mejor pan que comiste en tu maldita vida, ¿no? Cuando está hablando del pan, Kush está hablando de eso, de ese pan. Que hoy tanto extrañamos ese pan que soñamos con el pan casero, que nos lo venden, el pan casero. ¡Oh! Bueno, ese es el qué mayúsculo, el qué mayúsculo. Pero que no lo podemos dar, lo tenemos que experimentar. ¿Y cómo se experimenta? Con la práctica. Y ese es el pensamiento seminal. El pensamiento seminal es el pensamiento que reproduce las prácticas fundantes de nuestra humanidad. Como cuando estuvimos en cuarentena y a todos les volvió la locura por hacer el pan. ¿Qué Kush lo hice fascinado analizar eso? Porque dice, ¿en qué momento donde Occidente mostró una falla crítica a su matriz de pensamiento, gran parte de la humanidad corrió hacia prácticas seminales? Estaría maravillado. El qué mayor es lo que está. Lo que está. Ese qué mayor es lo que comprende al pueblo americano. Eso que buscaba Heidegger con su pregunta por el ser. Eso que angustiaba a Sartre con el problema con el otro. Eso que incomodaba a Merleau-Ponty con la encarnación de la conciencia. La encarna, la carne. Ya estaba dado. Esto estaba dado en el mundo y yo estaba dado en ese mundo. Mientras el pensamiento antropológico, filosófico, occidental se distanció del mundo y se lamentó de esa distancia. Qué terrible estar tan lejos. ¿Cómo desearía volver? Me verás volver, dice Soda Stereo. En ese sentido de eso siento. El pensamiento antropológico, filosófico americano tiene una inmediatez con el mundo, no está distante. Sin intermedios, sin distancia, sin otredades, sin huecos, sin vacíos. Ya está dado. Lo que ya es demasiado tarde, ya está aquí, ya sucedió. En la página 399 dice, decir que algo es como esto es pan, el ejemplo del pan lo utiliza todo el tiempo, supone una intencionalidad implícita en el algo. Es que se confirma apofánticamente. ¿Saben lo que es lo apofántico? Es lo que muestra su verdad de golpe. Sí, cuando descubrís una verdad que te sorprende, eso es lo apofántico. ¿Vieron que ustedes hacen así? Bueno, eso es apofántico. ¿Viste? Había una palabra, eso es lo apofántico. Cuando la verdad te hace ¡pum! Así. Entonces, esto se confirma apofánticamente con el es. El es. Pero si este es se afirma como algo relativo, será porque algo persiste sobre el es. Y puede ser afirmado ya no como es, sino como que está. Ante el ser, el es occidental, el pueblo americano pone el está. Ante el es, se propone el está. El está, que algo está. Algo está, dice, es la apertura a la indeterminación. Nos pone en un más allá de la frontera. Nos habla de una vigencia, de un área mayor. Un área mayor que interfiere al mundo y de la cual uno no puede resistir. Ya estás. Es ahí. Esa es la urgencia del pueblo americano. Mostrar que esto ya está. Dice Kush, el problema de que el americano le han tenido que demostrar lo que es, y él todo el tiempo trató de explicar que ya estaba. Ya estaba, hace rato estábamos acá. ¿Estamos hasta acá?
Ya estamos llegando a la recta final. ¿Estamos en sintonía? ¿Dudas, preguntas, interrogantes, comentarios, insultos, críticas constructivas, críticas destructivas, colores? ¿Tienen ganas de levantarse como Pancho Villa y hacer una revolución? Pancho Villa no murió, en la calle se perdió. Bien. Dice Kush, ¿iba a decirle? Ese ruido se ha escuchado varias veces, por toda la zona. Es Kush estando. ¿Cómo podemos comprender nosotros este pensamiento americano, los que nos hemos occidentalizado, los que somos criollos? Bueno, hay que entender eso que se rechazaba del humano americano, el juego. El juego del ser. Porque una cuestión es que tiene el pueblo americano es que juega a ser. A veces es y a veces no es. A veces afirma y a veces no afirma. No tiene ese compromiso de, esto tiene que ser así de una vez para siempre. Este juego de ser o no ser solamente tiene sentido existencial si algo antes se dio, si algo ya está dado. Debe haber algo dado para que las cosas sean o no sean. Debe haber un lugar sobre las cosas se dan. ¿Qué es este lugar? Esto dado previamente para que discutamos si eso no es. La vida, dice. La integridad viviente. ¿Qué es lo que está para que las cosas sean o no sean? La vida. Y lo dice en la página 402. El término vida no se define, sino que transita entre el estar y el es. El estar y el ser. En este sentido, es lo que está señalando Kush, que tenemos que recuperar del pueblo americano. El pueblo americano tiene una conciencia que el pueblo occidental no tiene. Tiene conciencia de lo natural, del crecimiento, de la supervivencia. No se confundan. Esta afirmación hacia lo vivo no es un vitalismo. Todo está vivo, todo tiene un espíritu vital. No es nos fumamos un porro y aguante la Pachamama. No es eso. Tampoco es un panteísmo. No es que todo es orgánico, todo es parte de lo vivo. Tampoco. Sino que es el reconocimiento de la base ontológica de la realidad humana. El reconocimiento de la base ontológica de la realidad humana. ¿Cuál es? Que el humano, lo humano, parte de una situación de pobreza, de carencia, de invalidez. Porque si tuviésemos todo resuelto, no lucharíamos por la supervivencia. Estamos vivos, pero nos falta poco para perder. Por eso, la pobreza, dice Kush, se lo ha palmeado tanto con los discursos populares y no con los discursos racionales. ¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué es común del discurso popular? Hay que ganarse la vida, hay que saber vivir. Eso es común. El occidental no tiene ese discurso, dice Kush. Porque el occidental cree que lo vivo ya está resuelto. El americano no. Lo vivo nunca está resuelto. No está ni resuelto ni fijo. Es algo que hay que mantener, que preocuparse, que cuidarse. Hay que hacer un constante hacer para que se mantenga vivo. Aparece la vida como un concepto ontológico. En la página 410 dice Kush, vivir significa recorrer los senderos contradictorios entre el estar y el es, para lograr, con la mediación del juego, la coincidencia feliz del fundamento, el fundamento de la vida, que está y es, que ya está y que es. Es asumir
que lo vivo no está resuelto. El juego de la vida. El pueblo americano comprendió el juego de la vida. No el tablero ese del juego de la vida. No sé si lo conocen. La vida entonces aparece, si no es vital, si no es orgánica, ¿qué es? Es un mínimo ontológico, el piso, sobre el cual tenemos que hacer todo el esfuerzo para estar, para darse entre los acontecimientos. Y acá es donde aparece la astucia malparida de Kush, porque va a decir, acá está el verdadero motivo de la contradicción entre el humano occidental y el humano americano, que es cómo entendieron el juego de la vida. El humano occidental ensayó una forma de vida, un juego, y el humano americano ensayó otro juego de vida. Cada uno con su itinerario, cada uno con su modo de ser. El juego de la vida del occidente es que el humano domina. El juego de la vida del americano es que el humano está entre las cosas. Y acá habla de esta cualidad que tiene Kush, porque Kush aprendió muchísimo con Heidegger y Sartre. Entonces, entendió que tienen una propuesta y hay elementos positivos. Pero entendió que el problema es decir, este es el juego, esta es la forma. Cuando Occidente impuso su forma de vida como la vida, nos dio una imagen insuficiente del humano. Tan insuficiente que no pudo ser consciente de su propia insuficiencia. Ve al indio, dice Kush, y en vez de decir, wow, puedo aprender de él, dice, es pobre, es un ladrón, apesta, es un planero, no sé, lo que sea. Dice, hay una metáfora linda que dice Kush, el occidental chapotea la existencia. En vez de sumergirse, la va chapoteando. No puede asumir todo lo que es. Chapotear, qué linda palabra, ¿no? Este chapoteo dejó afuera a otros existentes, a otros humanos. Probablemente no se le ocurrió a él, sino que habrá sido de sus estudios, hablando con gente. El chapoteo. ¿Una crítica al capitalismo? Por supuesto. Kush comprende que la definición humana que propone el pensamiento occidental cometió el error de interpretar que su humanidad es la humanidad, lo que lo llevó a una desorientación de la existencia. Al afirmarse como el ser y a obligar a acomodar todas las cosas hacia sí mismo, perdió, como dice Heidegger, el sentido del ser. Los pueblos americanos comprendieron la relación de una manera completamente inversa. Se parte de la evidencia de lo vivo que está allá, de darse cuenta de lo pobre y de lo escaso que es la vida. Nada más escaso que la vida, dice Kush. Vean el universo. Lo que abunda es muerte. La vida, como dice Nietzsche, es un error de la materia, totalmente inesperado. Y aún así, la vida está haciendo, está sucediendo. Nosotros tenemos que hacer eso, seguir ese movimiento de estar haciendo, fusionarnos
este mínimo ontológico con la vida. Tenemos que aprender a jugar el juego de la vida. Que la vida no se quede aquí ni tampoco allá. Tenemos que habitar la vida. Habitar es como el paisaje donde hay un árbol y el ser del árbol está siendo en el paisaje. Uno habita entre ese árbol y ese paisaje. Es parte del paisaje. No me queda claro el cómo, o sea, cómo habitar la vida. ¿Cómo habitar la vida? Bien, no se puede habitar la vida de una manera técnica. No podemos tener una reproducción mecánica. Lo que podemos hacer es ritualizar, hacer ciclos. Por eso el pensamiento seminal, volver a la semilla, hacer cuestiones de fundar las cosas, de sembrar para crecer y crecer para sembrar. Entender que no hay la vida ni en la semilla, ni en el árbol, sino en todo el proceso. Entonces, si vos te quedás en pagar por la manzana y no entender el proceso que da lugar a la manzana, no estás haciendo el juego de la vida. La vida no es ni la manzana ni la semilla, es todo ese proceso. En la página 358 dice: hay un hilo conductor que lleva desde algo que es la semilla a otra cosa que es el árbol. Lo real se da en la semilla y se da en el árbol. En todo caso, se produce un irse sucediendo, como instalaciones sucesivas de unir, juntar, que genera. Esta cuestión la constante. Y pregunta: ¿puede darse un árbol sin todo lo anterior? Este juego, ¿te respondí la pregunta? Sí. Este juego de tensión americano-occidental para Kush se hace evidente desde una medida antropológica. Cuando analizamos la manera de existir del pueblo americano y del pueblo occidental, encontramos actos culturales. Hay una diferencia en la cultura, lo que está institucionalizado, y lo cultural, la manera en que está siendo un pueblo. La cultura es lo institucionalizado, tenemos que hablar en castellano, por ejemplo. Lo cultural es como el pueblo es. Al estudiar lo cultural, encontramos la forma en cómo se entienden las cosas, los acontecimientos, los individuos, las acciones. Para Kush, cada pueblo presenta un juego de la vida, una relación con el mundo. Y termino con esto, página 432. Es posible que en el fondo de América yazga la solución. Así como hemos intuido una antropología filosófica, es posible que encontremos la fórmula que aún está inédita, pero decir que la encontramos supone incurrir en la trampa del ser. Decir que encuentro algo, vuelvo al mismo problema. Quizás la honestidad radica en mantener el filo del juego, el juego mismo de la posibilidad de refugiarse en un símbolo. Y es que la verdad no está en el juego, sino detrás del símbolo que nos permite jugar. O sea, jugamos para poder acceder a la realidad. Los ritos en la experiencia nos permiten entender el estar siendo de las cosas y que nosotros somos entre las cosas. Bien. Dudas, preguntas, interrogantes, comentarios, insultos, nota al pie, crítica constructiva, crítica destructiva. ¿Diógenes? ¿Por qué Diógenes? De masturbarse en público. Está bien. Pero ese es Diógenes. Diógenes
¿En qué se caracterizaba? De tener actos sexuales en público. También con su... ¿Cómo se llamaba la esposa? ¿La mujer de Diógenes? ¿Se acuerda alguien? ¿Sabía que teníamos? No, sí. Que tenían actos sexuales en el mercado.